Seguimos con nuestro estudio del libro de Colosenses. Vamos a ir al capítulo 2, versículo 8. Capítulo 2, versículo 8 de Colosenses. Vamos a leer hasta el versículo número 17. Hasta el versículo número 17 dice: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que Él es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, y sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Señor, te pedimos nos bendigas esta noche con este estudio bonito de tu bendita palabra, Señor. Concede que tus hijos seamos edificados, Señor, seamos bendecidos con tu palabra, Señor amado. Dame a mí la sabiduría y la gracia para seguir compartiendo tu palabra, bendito Dios. Señor, dame la iluminación y la revelación, y concédeme poder traer la verdad a tu pueblo, Señor. Y guárdame el error, Señor del cielo, bendito Dios y Padre, que de todo corazón, Señor, yo quiero predicar tu evangelio y tu palabra, la sana doctrina, la sana enseñanza, Señor, impartida, Señor, como dice la carta de Pedro, Señor amado, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación, Señor. Gracias, Señor, te damos a los amantes de tu palabra, bendito Dios. Gracias, Señor, danos discernimiento, bendito Señor, en cuanto a las verdades escriturales. Padre, enséñanos a identificar el error, Señor amado, como algunas iglesias a las cuales, Señor, tú elogias porque tenían el discernimiento, Señor, sabían quiénes eran los falsos, Señor, y cuáles eran las doctrinas falsas, Señor. Y nosotros te pedimos también, en estos tiempos de mucha confusión, Dios del cielo, déjanos caminar en la verdad. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Vamos a empezar esta noche en el versículo 8. El versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Dios. En ese versículo 8 encontramos una advertencia. Esa advertencia está diseminada en varios pasajes de la Biblia. Aquí dice: mirad que nadie os engañe. En el libro de Mateo nosotros encontramos que el Señor nos advierte de falsos maestros y de falsos profetas.
Y en otras escrituras esta advertencia también es hecha por los escritores del Nuevo Testamento. La palabra engañe tiene dos sentidos, o engañar tiene dos sentidos. El primer sentido es llevar a alguien lejos como presa, llevar a alguien lejos como presa. Y tiene que ver con aquella persona que bajo el engaño es alejada de la verdad, es apartada de la verdad. Y Pablo está diciendo a la iglesia de Colosenses, no dejen que nadie los aleje de la verdad, los aparte de la verdad. En esta iglesia hay lo que se llama las doctrinas falsas, las enseñanzas falsas de algunos grupos, y fácilmente permearon la iglesia de Colosas. Y he tenido inquietud pensando en que no es difícil que la iglesia sea permeada por doctrinas erróneas. El segundo sentido de la palabra engañar quiere decir ser asaltado o ser robado, y que tiene que ver con robar un bien, y ese bien en este caso es, por ejemplo, la salvación, por ejemplo, la paz. Así que las doctrinas falsas nos alejan de la verdad y nos roban la salvación en determinado momento. Y ahí dice, por lo menos en ese versículo 8, en este contexto, nos dice cuál es la forma de ser engañados. Dice, por medio de filosofías. Uno, filosofías, y otros son las tradiciones. Por medio de filosofías y por medio de tradiciones. Una filosofía es una forma de pensamiento, para definirlo de manera genérica. Una filosofía es una forma de pensamiento. Por ejemplo, yo tengo mi filosofía de lo que es el hogar, es decir, yo tengo mi forma de pensar de lo que es el hogar. Yo tengo mi filosofía del trabajo, es decir, yo tengo mi manera de pensar de lo que es el trabajo. Eso en términos generales. Pero ¿por qué aquí en la Biblia parece que filosofías son asuntos engañosos y son malas, pues, esas filosofías? ¿Por qué son malas? ¿Por qué el escritor se refiere a esas filosofías como algo perjudicial y dañino a la iglesia de Colosas? Porque la filosofía aquí es el tratar de explicar verdades y conceptos bíblicos por medio de la razón humana y no por medio de la fe. Es tratar de explicar verdades bíblicas, conceptos teológicos a través del conocimiento humano y a través del conocimiento de los filósofos de la época, del pensamiento grecorromano de la época, y no usando la fe, es decir, no usando la Biblia, no usando la Escritura, no interpretando la Escritura con la misma Escritura. No podemos interpretar la Biblia a la luz del concepto humano y del pensamiento humano. No lo podemos interpretar así. Tenemos que interpretar la Biblia a través de la misma Biblia. Pues un pasaje que no parece tan claro, que en las reglas de la hermenéutica se llaman pasajes oscuros. Un pasaje oscuro es explicado por otro pasaje. Y la misma Biblia se explica y no necesita entonces la explicación del razonamiento humano. La Biblia dice que en el razonamiento humano el hombre no conoció a Dios. En la Edad Media, hermanos, la iglesia de la Edad Media fue bombardeada por filosofías muy fuertes. Por ejemplo, la patrística o la escolástica. Y la escolástica, cuyo exponente era Aristóteles,
Ellos definían términos como el alma, como el espíritu, como el cuerpo, como la eternidad, como la salvación, de acuerdo a sus convicciones filosóficas. Y la iglesia de entonces, la iglesia católica de entonces, la iglesia católica no definió esos términos y esas verdades de la Biblia a través de la Biblia, sino a través de la concepción de esos filósofos. Luego esa filosofía introdujo una manera humana, humanística de interpretar la Biblia, una concepción errónea de interpretación de la Biblia. Pero también, aparte de esas filosofías que interpretaban el origen del universo de acuerdo al pensamiento humano, en fin, existían los gnósticos. Y los gnósticos también promovían una filosofía. Los gnósticos decían que la materia era mala, y entonces que el ser tenía que de alguna manera liberarse de la materia, que este cuerpo material era malo, y que por ser la materia mala, Jesús jamás pudo tomar un cuerpo humano, que eso no era verdad. Luego Jesús es un ángel, era un ángel, y nunca tomó un cuerpo humano. Esa era una de las posiciones que sostenían los gnósticos, la filosofía gnóstica. Por eso en el versículo 14, 15 y 16, el apóstol dice de Jesús que Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de la creación. Y por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, sean visibles, invisibles, sean tronos, principados, potestades. Todo fue hecho por Él y para Él. Pero esta filosofía gnóstica se diseminó por todas las iglesias en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Primera de Juan, el capítulo número 2 de Primera de Juan, el versículo número 22 dice así, y está haciendo alusión aquí a los gnósticos que argumentaban que la materia era mala y que Jesús no pudo tomar un cuerpo humano. Y luego dice así, ¿quién es el mentiroso? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre ni confiesa al Hijo. Pasemos al capítulo 4, versículo 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced del Espíritu de Dios. Todo el espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, todo el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. Está refiriendo a los gnósticos. Juan está diciendo, ellos están negando que Jesucristo tomó un cuerpo humano, se humanó. Ellos decían que Jesús era un ángel iluminado, una emanación de Dios, una manifestación de Dios solamente. Entonces Juan dice, el mentiroso es el que niega que Él ha venido en carne. Ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. No que el anticristo está en el mundo, no, sino que el espíritu del anticristo que niega que Jesucristo ha venido en carne. Y en segunda de Juan vuelve a repetir la advertencia sobre los gnósticos, capítulo segunda de Juan, versículo 7, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, no lo confiesan. ¿Quién esto hace? Es el engañador,
el anticristo. Estamos hablando acerca de las filosofías que el apóstol Pablo le advierte a la iglesia de Colosenses. Cuídense de esas filosofías. Y esas filosofías entonces son la interpretación de verdades bíblicas a través de la razón humana. Pero en segundo lugar, Pablo habla de las tradiciones. Dice, según tradiciones de los hombres y no conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Las filosofías aquí son no según Cristo, y las tradiciones aquí en esta iglesia de Colosas, las tradiciones que se enseñan no son según Cristo y son sin Cristo, y todas las tradiciones son sin Cristo. Y la iglesia, los movimientos religiosos tienen tradiciones. Por ejemplo, junto con la iglesia, con la Biblia, con todo respeto, junto con la Biblia, la iglesia católica tiene lo que se llama la tradición de la iglesia católica. Y la tradición son prácticas y costumbres que se forman a través del tiempo y que pasan de generación en generación. De hecho, la palabra tradición viene de transmitir una práctica o una costumbre de una generación a otra. Y estaba pensando en todas las doctrinas según los hombres, porque aquí dice que son tradiciones según los hombres. Las tradiciones son invenciones doctrinales de los hombres y no de Cristo y no de la Biblia. Por ejemplo, yo tengo un listado de doctrinas heréticas de la Iglesia Católica, de cuando iniciaron, y solamente las voy a mencionar, y esto es lo que se llama la tradición de la Iglesia Católica Romana. Sin duda, Pablo está haciendo referencia aquí a esas tradiciones. En primer lugar, la oración por los muertos. En el año se aprobó, se creó en el año 310 después de Cristo. Eso quiere decir que una persona moría y que sus familiares que estaban aquí en la tierra podían hacer oración para sacarlo del purgatorio o del infierno y llevarlo al cielo, o pagar misas para llevarlo al cielo. Y esa es una doctrina herética. Número 2, el uso de velas en la adoración o en la adoración de imágenes en el año 320. La veneración a los santos en el año 375. La misa como celebración cotidiana, como un rito que se repetía, el mismo rito permanentemente, todo el tiempo, todos los días, por los siglos, pues. En el año 394, la adoración a María y deidificación de María, ¿no? En el año 431, la extrema unción. La extrema unción es la unción y la oración que se hace por la persona moribunda, ¿no? En el que se le ponen los óleos. Ese es un rito en el que se piensa que la persona es perdonada con ese rito y por eso va al cielo. Esa es una tradición absurda. El purgatorio en el 593, la lengua latina, es decir, el culto en lengua, en latín solamente, no en español. Todos los ritos eran en latín y no en español. En el año 600. El papado empieza como máximo jerarca el papa con el título de papa en el año 610. La canonización de los santos, llaman santos aquellos que ya murieron y que por ser célebres en su vida, y entonces fueron elevados a la calidad de santos, ¿no? Y venerados. En el año 995. El celibato es en el año 1079. Las indulgencias, ¿sí? Las indulgencias era el pago de dinero que se hacía
a la iglesia para que se celebraran misas y sacar las almas del purgatorio, del infierno. En el año 1090, el rosario. En el año 1090, la confesión de pecados. Esta práctica empezó en el año 1215. El escapulario como un elemento protector, ¿no? Como un amuleto, como un amuleto. En el año 1287, la oración del Ave María. En el año 1439, la infalibilidad papal, decir que el Papa no se equivoca, que el Papa es como Dios, porque no se equivoca, todo lo que dice es como palabra de Dios. En el año 1870, ustedes pueden ver, esta es la tradición de la Iglesia Católica, son doctrinas heréticas, ¿no?, que contradicen las enseñanzas de la Biblia. Y hay que denunciarlas, como Pablo denuncia esas tradiciones y esas filosofías aquí en la iglesia de Colosas. Pero quiero también decirles, hermanos, que los judíos también tenían una tradición. Era la tradición de los rabinos. Y en la tradición de los rabinos era la interpretación que ellos hacían de las escrituras, y era una interpretación amañada de las escrituras. Y el Señor Jesús hace referencia a esa tradición en el Marcos capítulo 7, el Evangelio de Marcos capítulo 7. Leamos un poco ahí. Dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Que el que no se lavaba las manos tenía las manos inmundas y no podía comer, y sus manos eran pecaminosas y no podía comer porque se contaminaban. Era una exageración de los ritos de purificación del Antiguo Testamento. Dice: y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, es decir, según la invención de ellos. Es decir, ellos cogieron la ley y la exageraron en extremo, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Y le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? De los ancianos, de los rabinos. Es decir, Jesús no estaba viviendo de acuerdo a la tradición, no tenía por qué vivir ni guardar la tradición, porque la tradición era una invención humana. Dice: sino que come pan con las manos inmundas. Jesús comía pan sin lavarse las manos, ¿no? Y se entendían que ese hecho era un hecho pecaminoso porque quebrantaba las leyes de la purificación. Versículo 6 dice: y respondiendo él les dijo, le dijeron al Señor Jesús: ¿por qué comen con las manos inmundas? Y Jesús les contestó. Mire cómo les contestó, versículo 7: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esto es lo que hace la Iglesia Católica, enseñar como doctrinas mandamientos de hombres. Y esa es la tradición. Y fíjese que los judíos tenían una tradición. Entonces es fácil entender que las personas se pueden desviar de la enseñanza vertical, de la enseñanza central de la Biblia, y inventar tradiciones que parecen buenas e inocentes. Así que, hermanos amados, no hay como
autoridad la Biblia y la tradición. La única autoridad, hermanos, es la Biblia. Y de hecho deben haber hay tradiciones que son buenas y morales y éticas. Y no sería mal el observarlas. Pero no pueden exceder a la autoridad de la palabra del Señor. Y luego Pablo hace referencia a la falsa observancia de la ley. Y él exalta el cristianismo sobre el legalismo judío. En el versículo número 11, aquí el grupo de los judíos, grupo de los judaizantes, que propenden por guardar algunas cosas de la ley, que están en la iglesia de Colosas, ellos están tratando de enseñar a los creyentes que tienen que observar algunas doctrinas de enseñanzas de la ley. Aquí hay una, el versículo 11 hay una, dice: en él también fuiste circuncidados. Entonces ellos están diciendo que los creyentes en el Nuevo Testamento, en la iglesia de Colosas, por ser gentiles, tenían que circuncidarse, porque todos los gentiles, para poder hacer parte del pueblo judío, pues se circuncidaban. La circuncisión era una señal de pertenencia al pueblo judío. Recuerden, hermanos amados, que en el Génesis capítulo 17 Abraham hizo un pacto con Dios, y como señal de ese pacto se circuncidó, y todos los descendientes de Abraham respetaban ese pacto y era símbolo, semblanza de ser el pueblo de Dios. Entonces aquí estaban enseñando: si ustedes quieren que son seguidores de Cristo, pues entonces tienen que circuncidarse. Y circuncidarse pues es hacerse la cirugía, el varón hacer la cirugía, quitar el prepucio de su miembro viril. Versículo 11 dice Pablo: en él también fuiste circuncidados. ¿En quién? En Cristo. Porque el versículo 19 y 10 dice: porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Ese versículo 9 me habla del Jesús humanado, ¿no? Entonces el Señor le está diciendo, Pablo le está diciendo a los gnósticos que toda la deidad, Dios mismo, estaba metido en el cuerpo humano de Jesús. Y luego dice: y vosotros estáis completos en él, es decir, no necesitan estas observancias, estas corrientes y filosofías, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y luego dice: en él, en Jesús, también fuiste circuncidados. ¿Cuándo? Ahí dice ¿cuándo? Con la circuncisión no hecha en la mano, a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando nosotros recibimos a Cristo, somos circuncidados. Es circuncidado nuestro corazón. Pablo no habla de una circuncisión física. Él dice: lo que necesitamos es una circuncisión espiritual, una circuncisión interior. ¿Cuándo somos circuncidados? Cuando echamos en Cristo el cuerpo pecaminoso carnal, dice ahí, ¿no? ¿Y cuándo echamos el cuerpo pecaminoso carnal en Cristo? Cuando nos entregamos a Cristo, cuando nos arrepentimos. Nos arrepentimos. Ya no nos circuncidamos. Nos bautizamos. Mire lo que dice el versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, los cristianos del Nuevo Testamento no se circuncidan, se arrepienten, ¿cierto? Y reciben a Cristo en el corazón. Y como testimonio público de que se han arrepentido, entonces se bautizan. Ese mandamiento está escrito en la Gran Comisión. Tenemos que ir y bautizar a los que creen. Y luego dice, versículo 7, y vosotros estando muertos,
13, perdón, estando muertos en pecados y delitos, en la incircuncisión de vuestra carne. Estábamos así antes, ¿no es cierto? En la circuncisión, es decir, no nos habíamos convertido a Cristo, éramos incircuncisos, ¿no? Dice, en vuestra, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Y luego Pablo habla de la versículo 14 y 17 de la cancelación de la deuda que teníamos con el Señor. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y esos dos versículos son gloriosos, son hermosos. ¿Cuál es esta acta que el Señor anuló? Dice que es el acta de los decretos que había contra nosotros. Bueno, esta acta tiene pues dos sentidos. El primer sentido es que teníamos un acta como una imputación de cargos. Teníamos un listado de cargos que Dios como juez nos había imputado a nosotros. Y esos cargos esos delitos y pecados, y uno podría pensar por ejemplo, en los 10 mandamientos. ¿Cuántos hemos quebrantado los 10 mandamientos? Entonces, somos culpables, se nos imputan los cargos, ¿no es cierto? Pero también tiene el sentido financiero de que el hombre, todos nosotros tenemos una deuda pendiente que tenemos que pagar. Pero ¿qué pasó? Dice que Él anuló el acta, que Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Y luego dice que hizo 3 cosas. Dice que la anuló en primer lugar. Luego dice que la quitó de en medio de nosotros y que la clavó en la cruz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ustedes recuerdan que cuando el Señor Jesús murió en la cruz había una inscripción en la cruz ahí. Esa inscripción era la razón por la cual Él estaba crucificado. Por lo menos los judíos creían, o los romanos creían, que Jesús era el culpable y por eso lo habían crucificado. Pues bien, cuando Él murió, clavó en la cruz el acta de los decretos que era contra nosotros, es decir, la imputación de cargos contra nosotros, y ya no debemos nada, y ya somos inocentes como niños. Gloria a Dios, cuando nos arrepentimos y somos por Él perdonados. Y luego dice, versículo 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso también pasó en la cruz sucedieron todas estas cosas. Entonces, el Señor nos libró del acta que había contra nosotros, que nos condenaba, pero también derrotó a los demonios. Los principados aquí son los demonios, principados y potestades, son los demonios. Dice que los despojó. Y esa palabra despojar es tomada del ambiente de la guerra de la época, de aquel entonces. Cuando un ejército conquistaba, o cuando un rey conquistaba a otro rey, traía el ejército enemigo, le quitaba las vestiduras de soldado y le quitaba las armas, los despojaba completamente. Entonces ya no tenía ningún poder ese ejército de causar mal al rey que los había conquistado. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Qué importante es eso.
Qué importante es eso para aquellas personas que piensan que los demonios todavía nos pueden dañar, nos pueden causar algún daño, que tal vez la brujería nos pueda afectar o qué sé yo. Pero aquí dice que el Señor los despojó, les quitó el vestido de soldado y les quitó las armas. En Efesios capítulo 1, versículo 21, dice así, dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Está hablando de la autoridad de él. Y sometió todas estas cosas, ¿cuáles? Todas esas autoridades y principados y señoríos bajo sus pies. Pues los derrotó. Y lo dio por cabeza sobre todos a la iglesia. Y ahora la iglesia tiene ese poder sobre estos demonios, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Y luego dice, los despojó y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los exhibió públicamente. Cuando un ejército, un rey conquistaba otro rey, conquistaba ese ejército, traía ese ejército, lo despojaba y lo hacía desfilar delante de todos los integrantes de su reino. Y era una vergüenza pasar ahí despojados y derrotados, exhibidos públicamente, exhibidos a vergüenza. Y eso es lo que la Biblia dice que hizo el Señor con los demonios, hermanos amados. Y luego dice, versículo 16, y vamos a estudiar el próximo miércoles: por tanto nadie os juzgue en comida o bebida. Está hablando al grupo de los judaizantes que querían que la iglesia de Colosenses y la iglesia del Nuevo Testamento observara los ritos de la ley, guardando las fiestas y guardando los días de reposo y guardando todo eso. No dice, por tanto nadie os juzgue. Si no nos juzga el Señor y no hay el acta de los decretos que había contra nosotros, nos fue quitada y clavada en la cruz, ahora menos, ¿cierto? Va a haber un grupo de judíos ahí en la iglesia de Colosas juzgando a los colosenses que creen en Cristo, diciéndoles que tienen que guardar algunos asuntos de la ley. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive, pero bueno, tenemos ahí, porque también lo que sigue es muy, muy interesante de la carta de Pablo a los Colosenses. Te damos gracias, Señor. Bendito Señor, una vez más por este estudio, Señor.